gracias. Para erradicar la violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia es esencial. A través de esta se logra dar efectividad a las distintas garantías que tienen las mujeres, abriendo el camino para exigir la protección ante posibles riesgos, reclamar por su incumplimiento y solicitar la adecuada reparación, siempre garantizando que sea en condiciones de igualdad y no por discriminación por razones de género. Amigas y amigos, a nivel internacional son numerosos los esfuerzos realizados por reconocer los derechos de las mujeres y de las niñas, los cuales son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales. Por ello, la comunidad internacional ha impulsado instrumentos jurídicos internacionales para la defensa y promoción de los derechos y libertades de las mujeres. Las garantías consagradas en estos instrumentos son un modelo al cual debemos adecuarnos para la defensa, promoción y protección de los intereses y derechos de las mujeres. Porque aún, a pesar de que existen en nuestras leyes normas jurídicas que establecen los mecanismos de protección para las personas víctimas de violencia, estos no tienen inmediatez necesaria, que en muchos de los casos es fundamental para proteger la vida y la integridad de las víctimas. Asimismo, pese a la aprobación de la Ley Estatal de Violencia contra las Mujeres del Estado de Durango, aún existe desconocimiento y falta de aplicación de las órdenes de protección, toda vez que a la fecha han sido nulos los casos de aplicación, aun y cuando la situación de violencia contra las mujeres en el Estado de Durango, según los datos de la ENDIRE 2016, demuestra que el 66.66% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia en su última relación de pareja, vía emocional, económica, física o sexual en el Estado. Por ello, partiendo del reconocimiento de la desintegración social que vivimos, la violencia desmedida contra las mujeres en la actualidad y los bajos niveles de denuncia, las medidas y órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia constituyen, tal como lo han reconocido las Naciones Unidas, uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres víctimas de violencia para garantizarles sus derechos. El Estado tiene obligaciones adicionales en materia de discriminación y de violencia contra las mujeres, específicamente bajo el principio de debida diligencia para proteger a las mujeres de daños y de la privación de su vida, con medidas especiales de cuidado, prevención y garantía, las cuales se deben aplicar de manera inmediata y eficaz, pero actualmente es muy difícil llegar a este supuesto, toda vez que las órdenes de protección en la aplicabilidad, uno de los primeros problemas que se presentan gira en torno a la competencia. Y partiendo de que la competencia es la legitimación que una norma le confiera a cierta autoridad para desempeñar determinada función, misma que vagamente se otorga en el texto vigente de la Ley Estatal de Violencia contra las Mujeres del Estado, por lo cual la presente iniciativa se precisa la competencia del Ministerio Público y de la autoridad judicial para emitir órdenes de protección de acuerdo a la situación en que se encuentre la víctima de violencia, y se especifica también la autoridad responsable de vigilar y garantizar su cumplimiento. Igualmente, otro de los inconvenientes que actualmente tiene esta ley es que brinda la protección a una mujer por tan solo 72 horas, colocándola en un mayor riesgo frente a la persona agresora, sobre todo al considerar que si la víctima ya la ha denunciado,
es obligación de las autoridades durante las diferentes etapas del proceso garantizar la seguridad de la víctima. Por ello, el Ministerio Público en principio debe brindar protección de inicio mientras persista la situación de riesgo hasta que se integre la averiguación previa. Las medidas y órdenes de protección tienen como objeto único salvaguardar la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. A lo largo de la vigencia de la Ley Estatal de Violencia contra las Mujeres del Estado de Durango, ha quedado de manifiesto que en los términos actuales esta medida resulta compleja y de difícil acceso para las mujeres, tanto por estar sujeta a la valoración subjetiva de las autoridades, como por el desdén de las instancias que subestiman la trascendencia de esta medida en salvaguardar de la vida de las mujeres. Y un ejemplo claro es un caso suscitado en nuestro estado en el cual, según datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se desglosa que en el estado no se han otorgado órdenes de protección a víctimas, pero cabe destacar un caso en particular en la de un Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado le solicitó al juez civil el otorgamiento de una orden de protección de emergencia consistente en la desocupación del agresor del domicilio, prohibición de acercarse al domicilio y reingreso a la víctima del domicilio. Y según información propia de la Fiscalía General del Estado, dicha solicitud fue negada por el juez de lo familiar con el argumento de que el Ministerio Público no tenía interés jurídico y se negó a entregarle la citada orden de protección, razón por la cual se justificaba por no haber solicitado más medidas protectoras. Por ello, amigas y amigos diputados, es urgente y necesario que las órdenes de protección contenidas en la Ley Estatal de Violencia contra las Mujeres del Estado de Durango se actualicen, se armonicen con los estándares nacionales e internacionales en esta materia. No podemos ser apáticos a esta situación y tampoco podemos esperarnos a que en Durango suceda algo como lo acontecido en el Estado de México para podernos nosotros a trabajar en lo que nos compete. Démosle protección a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes desde nuestra Ley Estatal de Violencia contra las Mujeres del Estado de Durango. Es cuanto, Presidenta. 68ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango, acuerdos que unen.